prestar atención. Entonces, cuando hablamos de actividades en el aula, sabemos que las actividades centradas en el alumno son las más eficientes. ¿Por qué? Porque es imposible no prestar atención si tú eres el centro de la atención, ¿no? Entonces, hay que reconocer que también el aprendizaje humano tiene que ver con un aprendizaje enfocado, decidido, ¿no? Y también una percepción perífera. Sabemos que siempre hay cosas que están pasando en nuestro alrededor, pero gracias al sistema ejecutivo podemos tomar decisión y elegir a qué vamos a prestar atención, ¿no? Entonces, la clave para los profesores es muy importante caer en cuenta que no es siempre cierto que un chico que parece que está prestando atención, está prestando atención. O que un chico que parece que está en las nubes, está en las nubes. O sea, no es necesariamente cierto que lo que observamos en el comportamiento del estudiante está pasando en el cerebro, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que realmente estar súper seguros que compartimos los objetivos con los estudiantes, porque puede parecer que están prestando atención a lo que pensamos nosotros, que es importante que preste atención, pero puede ser equivocado. Entonces, no perdemos nada en llamarles la atención y decirles, ojo, esto es muy importante, ojalá que sí están anotando esto, ¿no? No perdemos nada en llamarles atención de vez en cuando para que no les perdemos. Entonces, algunos chicos que sí se parecen, que sí están algo confundidos con nuestras clases, puede ser que estamos presumiendo que están prestando atención a algunas cosas que no realmente son de importancia. Entonces, y esto, hay varias actividades. A veces al final de la clase les pregunto a los estudiantes hacer un ensayo de 1 minuto, ¿no? ¿Qué es lo que entendieron? ¿Qué es lo que no entendieron? Para poder ver si todos estamos en la misma página, porque si no, realmente un profesor se puede ir más y más y más allá pensando que todo el mundo está con él y después descubre al final del día que realmente se perdió la atención de los estudiantes en los momentos críticos. También es importante que los docentes entiendan que el nivel de atención también está relacionado al afecto. Una persona que se siente bien presta mejor la atención. Hay 2 puntos más que son muy importantes. Uno es que el ser humano realmente no se puede prestar atención por más de 10, 15 minutos, ¿no? El segundo es que existe un fenómeno en psicología que se llama primacy recency o primacia reciente. Y esto implica que aprendemos mejor lo que pasa primero, segundo mejor lo que pasa al final y todo lo que pasa en la mitad casi olvidamos. Entonces, si sabemos que en los primeros minutos de clase, cuando tenemos toda la atención de los estudiantes, hay que plantear los objetivos, hay que ser muy claro en las cosas. Cuando está bajando su atención, tomando en cuenta que no se puede no prestar atención si uno es el centro de atención, entonces hacer actividades de clase con los estudiantes, que ellos son el centro de la actividad, ¿no? Y que al final que estamos haciendo un resumen y un puente a la siguiente clase que conecte la información para cualquier aclaración necesaria. Entonces, eso sería pistas relacionadas a atención. La segunda mejora práctica que queremos discutir tiene que ver con la planificación de actividades que estimula la memoria. Sabemos sin memoria y sin atención no hay aprendizaje, ¿no? Entonces, entendemos que, y eso es muy de Sócrates, ¿no? Todo aprendizaje comienza a través de los sentidos, ¿no? Entonces percibes el mundo o tienes memorias de esas percepciones y a través de eso se puede aprender. Entonces las investigaciones indican en que entra cualquier estímulo a través de los sentidos, ¿cierto? Sube la columna vertebral, entra el cerebro. Primera parada es en la amígdala. Se para allí para hacer qué, para poder confirmar, esto sí es algo peligroso, debo tener miedo, huimos, entonces eso es primera parada, pero dentro de menos de un segundo se va al lóbulo frontal y regresa al hipocampo para una confirmación de lo que dijo la amígdala, ¿cierto? Que eso es peligroso, ¿cierto? Que es algún problema. Entonces, con este proceso en el cerebro, sabemos que hay distintos tipos de memoria. El proceso significa que no hay, y vamos a ver eso más tarde, no hay toma de decisiones sin emociones, porque esta primera parada a través de la amígdala nos indica que sí, esta parte de memoria es muy importante. Entonces existen varios tipos de memoria. Levine ha dividido
no solo largo y en corto plazo, pero también como Badley divide lo que es corto en lo que es memoria de trabajo. Memoria de trabajo tiene que ver con procesos, ¿no? De poder ver una fórmula matemática, acordar la fórmula y después aplicar la fórmula. Eso sería una memoria de trabajo. Es distinto de acordar cosas, ¿no? Un número de cifras, ¿no? Es distinto esto, ¿no? Entonces existe lo que son memoria explícita e implícita. Explícita o memoria declarativa son cosas que realmente tú aprendes en el colegio. Aprendes a leer, aprendes fórmulas matemáticas, ¿ya? Aprendes nombres de palabras. Implícita tiene que ver con memoria procedental. Por ejemplo, aprender a caminar. Son cosas que en general son muy difíciles de explicar cómo sabes lo que haces. Entonces, ¿cómo caminas, por ejemplo? Entonces, este tipo de memoria existe y está procesado en distintas formas. Entonces, la idea de entender todos esos distintos tipos de memoria es que son circuitos neuronales que son relacionados, pero no son los mismos. Entonces, para estimular uno al otro, tiene que realmente hacer distintas cosas. Tu cerebro siempre está buscando maneras de filtrar la información que ya tiene basado en lo que se enfrenta en una nueva situación. Entonces, para poder filtrar esas experiencias, se utiliza dos cosas. Se busca patrones y las cosas que son novedades, cosas que son distintas. Entonces, basado en patrones y novedades, el cerebro empieza a crear, o sea, comparaciones de lo que ya sabe con información nueva. Entonces, y el cerebro realmente busca, por su naturaleza, busca lo que es distinto o diferente, y eso puede ser aprovechado, o sea, dentro del aula. Cosas que son levemente diferentes, ayuda a mantener la atención de los estudiantes también, no solo son mecanismos de memoria. Lo que es importante es reconocer que los procesos de memoria son mediados por productos químicos, neurotransmisores en el cerebro. Y esos son importantes a tomar en consideración porque sabemos de que diferentes estados emocionales influyen diferentes neurotransmisores. Entonces es importante el aprendizaje en sí, cuando tienes el potencial de tener una conexión nueva, un aprendizaje nuevo, es importante que haya el balance de químicos necesario. Pero si tienes un estudiante altamente estresado, entonces tiene otros químicos que no le permiten la conexión necesaria. Entonces, un chico muy estresado o ansiado no va a aprender. Otra idea de llevar de eso es cuando utilizamos distintas metodologías de enseñanza o distintos tipos de experiencias para los estudiantes, estamos reforzando el mismo concepto en distintas maneras en el cerebro. Entonces, cuando no solo hablas de algo, pero escribes algo, son levemente distintas maneras de meter la misma información en su cerebro. Y por ende le hace más fácil encontrarlo después cuando estás buscando la información retrieval, ¿no? Entonces, la mejora práctica 3 tiene que ver con el uso, la combinación de atención y memoria, ¿no? Planea momentos de aprendizaje espaciados con suficientemente espacio entre los momentos de aprendizaje para poder después reforzar. La idea es esto. Si tú tienes 5 horas para estudiar esa semana, ¿es mejor estudiar los 5 horas juntos o separarles 1 hora lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Es mucho mejor separar los momentos de aprendizaje porque refuerza y refuerza y refuerza el conocimiento a lo largo del tiempo. Sabemos y vamos a ver más tarde la influencia que tiene el dormir y soñar. El dormir te permite relajarse, descansar y poder prestar atención. El soñar permite una combinación de neurotransmisores en el cerebro solo presente durante la etapa de soñar que consolida las memorias. Entonces, si tú estudias 5 horas solo el día lunes, realmente va a ser muy complicado que esté consolidado toda esta información. Pero si estudias algo el lunes, duermes, refuerzas, consolidas esto, estudias algo más el día martes, refuerzas, duermes, entonces estudias algo más, entonces vas acumulando mejores momentos
de aprendizaje y fortaleces la memoria en ese sentido. Entonces, la idea de espaciar momentos de aprendizaje es muy importante. Es por eso las mejores escuelas, mejores colegios, siempre tienen un sistema tipo espiral, donde introduce un concepto en un momento y un par de semanas después refuerza el concepto y un par de semanas después reusa el mismo concepto. ¿Para qué? Para que siempre está fortaleciendo las conexiones y que llegue a ser casi natural de encontrar la información porque ha sido tan reforzado que está tan presente en la memoria que es muy fácil encontrar esa información en el futuro. Eso es importante en ese sentido de espiral, de comenzar con un nivel más bajo de dificultad, pero se va reforzando en nuevos y mostrando la información en nuevos contextos a lo largo de los momentos de aprendizaje. Y no solo utilizar el problema de mate, por ejemplo, en un tipo de fórmula que está en un papel y los chicos llenan el formulario y ya está hecho su deber, pero si le aplica esa información en un contexto, en otro contexto, en otro contexto, le ayuda, refuerza lo que serían esas conexiones en el cerebro. Lo que es muy importante también a reconocer es que los conceptos menos complicados necesitan menos tiempo y menos momentos de refuerzo, mientras los conceptos más complejos necesitan más tiempo entre los momentos de aprendizaje y más veces repetido la información. En la mejor práctica 4 tenemos la idea de incorporar más repetición. Aunque eso suena súper intuitivo, hay que llamarles a la atención a los docentes la necesidad de repetir cierta información porque una persona que está enfrentado con un concepto nuevo necesita ver este concepto en varios contextos, varias veces, con mucha repetición, hasta que realmente está fortalecido las conexiones por este concepto en su cerebro. Puedes observar esto más en niños, ¿no? Cuando están tratando de hacer algo por la primera vez, hablan a sí mismos, ¿no? Repiten las cosas en voz alta, porque es muy importante entender que hay una conexión entre lo que se puede escuchar, o sea, y con mucha práctica empiezas a escucharlo sin tener que decirlo en voz alta, porque ya está tantas veces repetido en su propia cabeza, puedes escuchar la información, no tienes que decir las cosas en voz alta. Pero es muy importante reconocer que hay dos diferentes tipos de ese tipo de repetición. Uno es verbal y otro es auditivo. Eso significa que este phonological loop, el bucle fonológico, repite, hace que realmente está tan fortalecido que no necesitas decirlo en voz alta. Es muy interesante ver, por ejemplo, a la gente que están empezando a leer versus los expertos. Los que están empezando a leer realmente necesitan con muchísima frecuencia leer en voz alta. ¿Por qué? Para poder acostumbrarse y leer rápido. Las personas que leen realmente rápido, cuando ves sus cerebros, en los neuroimágenes de los cerebros, se puede ver que los cerebros están realmente escuchando. Entonces, una persona leyendo muy rápido es una persona que está escuchando la información.